Hola. ¿Sí? Me oigo como el hombre de lata de Alicia en el País de las Maravillas. Buen día. Buenos días a todos. ¡Qué risa! Tenemos una representación de estudiantes de IPSTE. Bueno, de hecho tenemos a casi todo primero aquí. Sed bienvenidos todos, todas. Vamos a... Daniel, me oigo muy fuerte. Supongo, no sé. ¿Bien? ¿Vosotros? ¿Sí? Vale. Vamos a seguir con esta serie que empezamos ya hace tiempo de Hebreos. No sé por qué, pero hoy estoy temblando. Cosa que otras veces no pasa tanto como hoy. Me sorprendo de mí mismo. Bueno, digo, vamos a seguir con esta serie que llevamos predicando de la carta a los Hebreos. Gaby ya nos predicó, nos hizo una explicación del último día de lo que era la fe, Hebreos 11, del versículo 1 al versículo 6. Y lo que vamos a ver hoy en este capítulo 11 es, vamos a conectar una recopilación de historias y de personajes del Antiguo Testamento para poder ayudar, que es lo que hace el autor de Hebreos, a aquellas personas, sabéis, que se habían convertido al cristianismo y estaban pensando en abandonar el cristianismo por la persecución que estaban sufriendo. Es un grupo que estaba siendo perseguido por Nerón. Sabéis que hubo un gran incendio en Roma, se quemaron varios barrios de la ciudad y Nerón, bueno, dicen las malas lenguas que fue él el que provocó el incendio para poder utilizar todas esas zonas para hacer sus palacios. Y claro, cuando la gente empezó a darse cuenta de eso, él automáticamente buscó un chivo expiatorio. ¿Y quién fueron? Los cristianos. Y empezó a matarlos. Dice Tácito, político e historiador romano, dice, para librarse de la acusación de haber quemado Roma, Nerón buscó rápidamente un culpable e infringió las más exquisitas torturas sobre un grupo odiado por sus abominaciones, que el populacho llama cristianos. Así las personas a las que el autor de Hebreos escribe estaban viviendo eso, estaban viviendo por una gran tribulación. Y en esta mañana vamos a ver cómo el autor recuerda, como decía, con una recopilación de historias de Noé, Abraham, Sara, Jacob, José, que a pesar de las tribulaciones, en el pasado salieron airosos, salieron victoriosos debido a la fe que tuvieron en las promesas del Señor. Y esta fe son fe que les llevan a todos ellos a acciones, a cosas muy concretas. Su manera de vivir la fe en Dios les da una esperanza especial que cambió de todo su manera de vivir, determinando de esa manera su comportamiento y sus decisiones. Así que acompañarme en la lectura de Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable
está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos pedirte que seas tú guiando nuestros corazones, que seas tú guiando nuestras mentes, que abras, Señor, a todo nuestro ser para poder recibir tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. Te pido palabras sabias, Señor, te pido que seas tú obrando en medio de esta congregación que te ama, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien me puede dar un Kleenex, por favor? Gracias, vale. Venga, vamos allá. El primer personaje del que vamos a hablar en esta mañana es Noé. Noé, sí que es Noé. Dice el texto, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Noé es exaltado porque cuando es advertido por Dios sobre el juicio que iba a emitir sobre la tierra, creyó. Simplemente eso, creyó. Pero no solo creyó, sino que no solo creyó lo que Dios le estaba diciendo, sino que ese creer le llevó a una acción, ¿no? Todos sabemos cuál es. Aunque lo que Dios le estaba pidiendo era ilógico, del todo, era como un poco casi de risa, ¿verdad? Haz un arca aquí, en un lugar donde nunca hasta entonces había llovido, para que cuando llueva, lloverá tanto que con el arca tú y tu familia os podréis salvar. Y mete a una pareja, ya sabemos, ¿no? La historia de Noé, una pareja de animales, de cada uno y tal. Sabemos que a pesar de lo que Dios le estaba pidiendo, a pesar de que no tenía ningún sentido lo que Dios le pedía, demostró su fe pasando a la acción. Porque la verdadera fe nos lleva a actuar. Noé construyó un arca para salvarse. Estuvo años construyendo un arca para salvarse a él y a su familia. Durante todo ese tiempo, no quiero imaginar lo que pensó, ¿no? Y lo que vivió, los vecinos, sus amigos. El primer día, Noé hace un arca, llega a casa Noé y... Querida esposa, voy a hacer un arca. ¿Dónde? Aquí. ¿Qué estás diciendo, Noé? ¿No? Su propia esposa. Tendría que haber pasado momentos tan complicados mientras construía el arca. Nos dice el texto que a pesar de todo eso, Noé condenó al mundo. Al construir el arca para salvarse, para salvación de los suyos, los únicos que en aquel momento creían en Dios y en su provisión, Noé lo que estaba haciendo era condenar al mundo, porque no podía ser de otra manera.
Se salvarían aquellos que entraran en el arca y los que no entraron estaban condenados a la muerte eterna. Nosotros, pensaba Noé, nos salvaremos por hacer caso al Señor y vosotros todos moriréis. Por más que José predicó sobre la salvación en el arca, todos aquellos que no creyeron en la predicación de Noé. Alguien me preguntaba esta mañana, ¿pero Noé predicó? Sí, 2 de Pedro 2:5. Si queréis mirarlo, luego lo miráis, Noé predicó. Todos aquellos que no creyeron en la predicación de Noé perecieron aquel día. Toda la humanidad, excepto 7 personas y un puñado de animales, murieron aquel día en el juicio de Dios. Y ahora leemos en Lucas 17, 26, 37, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos, y de igual modo el que esté en el campo no vuelva atrás. La segunda venida de Cristo será como los días de Noé, pero el mundo no lo cree. El mundo que nos rodea no cree en Dios, no cree que va a haber esa segunda venida. ¿Y nosotros lo creemos? ¿Creemos como Noé que va a haber una segunda venida? ¿Qué estamos haciendo? Esa fe en esa venida, ¿a qué nos está llevando? ¿Cuál es la acción que nosotros estamos haciendo? A pesar de las circunstancias y de la petición ilógica de Dios, Noé cree, predica a un mundo que se está equivocando, predica el juicio de Dios, propone salvación para los que creen, pero era una sociedad totalmente viciada por el pecado hasta el punto que Dios les iba a destruir a todos y iba a comenzar de nuevo. Nosotros como cristianos estamos llamados a creer y a predicar lo mismo. Porque aquel día en el que Cristo vuelva, va a salvar a los que crean y al resto los va a eliminar y va a empezar de nuevo. Con un nuevo cielo, dice la palabra, y una tierra nueva. La segunda venida de Cristo va a destruir a todo sistema humano. Esa es la idea del autor de Hebreos. Por eso les está explicando a los que escuchan todo lo que les está diciendo. Llevar a la audiencia a entender que al igual que la época de Noé hubo un juicio en el que solo se salvaron los que creyeron, los que llegaron a acción, en aquel momento también todos los que crean, también, y hoy exactamente igual. Y si como Noé creemos que los sistemas del mundo, sean cuales sean, están bajo el juicio de Dios, hasta que ocurra eso, creo que tenemos algo que hacer. Y es en este momento en el que el autor deja claro que hay algo que hacer, que el texto introduce un nuevo personaje, centrándose plenamente en su fe. ¿Hablamos de quién? De Abraham. Abraham vivía bien, vivía muy bien, económicamente espectacular, reconocido por su entorno, era querido, vivía en una ciudad próspera, en un ejemplo de civilización y un ejemplo de cultura. Era perfecto, no obstante, a pesar de todo eso, Abraham, ¿qué hace? Abandona su tierra para convertirse en ¿qué? Dice el texto, en un peregrino. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham abandonó esa vida perfecta por un motivo. Su meta era otra totalmente, nada que ver con la que tenía antes de la promesa del Señor. Esperaba una ciudad que tenía unos cimientos y cuyo arquitecto era Dios.
En Hechos 7:2, a Abraham se le dice lo siguiente: escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. O sea, según Hechos, Dios se le presentó a Abraham, tuvo una experiencia directa con Dios, y a partir de ese momento cambia toda su vida, al punto que abandona su modo de vida, todo lo que tenía, y se va a vivir como extranjero a otra tierra. Y claro, después de ese encuentro no quería otra cosa que no fuese la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, que se relata más tarde en el capítulo 12, versículo 22. Abraham sale de su casa sin saber dónde va, por lo tanto, en un primer momento, ¿qué demuestra? Una fe ciega, absoluta en la palabra de Dios. No pide explicaciones, no pide información, no pide por dónde tiene que ir ni hacia dónde tiene que ir. Con la promesa de Dios le bastó. Se levantó y se fue. Con el llamamiento de Dios tuvo suficiente. Y eso es seguir a Dios. Eso le bastó porque para Abraham Dios era el Dios de gloria. Dios era el único y verdadero Dios de su vida. Es triste ver cómo en muchas ocasiones el pueblo de Dios, a pesar de tener muchísimas más evidencias, entre ellas esto, que Abraham, en las que basar nuestra fe, no somos auténticos discípulos de Dios. No lo somos. Intentamos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, como si no tuviese Él el poder de controlar todas esas cosas, o no supiera cómo controlarlas. Cuando Dios nos llama, el primer paso que tenemos que dar es aceptar su señorío sobre absolutamente todo. Y sobre todos, y sobre todo, aceptar el señorío de Dios sobre mí mismo. Sobre mis ideas, sobre mis intenciones, sobre mis pensamientos, sobre mis posesiones, sobre mis decisiones. La soberanía de Dios sobre mis decisiones. Dios es soberano sobre todo eso. No podemos ser hijos de Dios sobre el hecho de que, en primer lugar, nos cuente qué quiere. No. No puedo ser hijo de Dios basándome en cuándo lo quieres, ni para qué lo quieres. No es eso lo que vemos en la vida de Abraham. Eso no es tratar a Cristo como Señor, sino como consejero. Y Él es el Señor de nuestras vidas, no nuestro consejero. Si realmente creemos en Dios, que Él es el único ser supremo, creeremos y haremos lo que Él dice. Simplemente, ¿por qué? Porque Él es el gran yo soy. Porque Él es quien es, Dios. Leemos en Lucas 6:46. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Una pregunta que nos hacemos mucho. Así un poco por encima nos la hemos hecho hoy en la escuela dominical. Bien, vamos por un momento a Sara. Sara, junto a Abraham, confía en la promesa del Dios verdadero, del versículo 11. Su fe les lleva a concebir a Isaac fuera de tiempo. Sara ya era muy mayor, Abraham ya era muy mayor. Perdón, las mujeres, sabéis que parir es espectacularmente duro, si pares, si no te hacen una cesárea. O sea que las fuerzas de Sara con la edad que tenía también fueron algo a tener en cuenta. Y creo que son un buen ejemplo los dos de devoción a Dios.
el que nos muestran Sara y especialmente Abraham. Y viendo en sus vidas, ¿cuál es su secreto? ¿Cuál es el secreto para poder actuar como actúas en el momento en que Dios te dice algo de una forma clara y evidente? ¿Cuál es el secreto para tener fruto en nuestra vida? Y me refiero al fruto, a un fruto concreto. Es el fruto que vemos en 2 de Pedro 1, del 3 al 8. 2 de Pedro 1, del 3 al 8. Me refiero a este tipo de fruto. Dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas, maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esa razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para obtener este tipo de fruto, el secreto lo encontramos en el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Dice que por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza y dio a luz, aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Abraham sabía que si Dios había hecho una promesa, la iba a cumplir. Tenía tanta confianza en que Dios iba a cumplir todas y cada una de sus promesas, a pesar de las evidencias humanas, de la cantidad de tiempo que pasó, a pesar de sus edades, a pesar de las dificultades, no dejó de confiar en la promesa de Dios. Evaluó la situación y a pesar de todo, al final de sus reflexiones, su lógica, la lógica de Abraham decía: muy bien, todo está en contra, pero Dios me lo ha prometido. Y en base a esa afirmación es que él actuó y vivió. Cuando Abraham y los patriarcas les dicen a los hititas que ellos son extranjeros y peregrinos entre ellos, no querían decir que Ur de los Caldeos, allí donde vivían, no era su patria. Desde el momento de su conversión, desde el momento en que Abraham y los patriarcas entendieron lo que implicaba una relación con Dios, entendieron cuál era la promesa del Señor, su patria pasó a ser el cielo. Era una patria celestial, una patria infinitamente mejor. Y recuerdo que lo sabían por fe, por la promesa, porque no habían visto nada más, ni habían... Abraham perfectamente podría haber vuelto a su casa. Él no se fue de allí mal, seguía teniendo mucho dinero, seguía estando bien visto por la sociedad donde estaba viviendo. Podría haberlo hecho. No fue expulsado, era querido, su familia era adinerada, pero eso para él ya no era para nada valioso. No tenía ninguna importancia si lo comparaba con la ciudad que Dios le había prometido, la ciudad celestial. Dios no se avergüenza de los que, como Abraham, están dispuestos a dejarlo todo, para vivir por fe en esa ciudad celestial. Si seguimos con Abraham, vamos a ver cómo su fe, la fe de Abraham, es puesta a prueba, porque la fe debe ser probada. Dice Santiago 1, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. La fe de Abraham fue probada mediante sus obras. Así que
vamos a esperar también que nuestra fe sea aprobada. Por eso es interesante ver de dónde Abraham saca la fuerza para poder soportar una prueba tan dura como la que soportó con Isaac. Para salir airoso de esa prueba, ¿qué creéis que usa Abraham? Es una pregunta, ¿eh? La fe, ¿no? Abraham usa la lógica. Abraham usa la lógica. Entenderme. Dios le había prometido que tendría muchos descendientes, ¿no? Hemos visto antes cómo vivió eso con Sara. En Génesis 17 dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás por nombre Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, te he oído, he aquí, yo lo bendeciré, y lo haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Hay una promesa del Señor. Dios también le había dejado claro a Abraham que sería a través de Isaac que obtendría gran descendencia. Vamos a ponernos en la mente de Abraham, ¿sí? Es evidente que no piensa que no va a pasar penalidades por el simple hecho de ser hijo de Dios, ¿no? Y tal vez pensó lo siguiente: si Dios me pide que mate a Isaac, ¿qué es lo que le pide? Que sacrifique a Isaac. Hay dos posibilidades, ¿no? Una es que después de matarlo lo resucite. ¿Mm? Y la otra es que no cumpla su promesa. Porque claro, si la descendencia, si Isaac no tiene todavía hijos, y él empieza a pensar y dice, ¿qué dice la lógica? Sí que tuvo fe, evidentemente. ¿Qué dice la lógica? La lógica dice que Dios cumple sus promesas, que Dios, sea como sea, va a resucitar a Isaac. Era tan maravilloso Dios que no llegamos a ese extremo, ¿no? Por tanto, estando completamente seguro y convencido de que Dios nunca faltó ni faltaría a sus promesas, entiende que de alguna manera el Señor iba a hacer algo para que Isaac viviera y pudiera continuar. Y ahí tenemos un ejemplo de fe para toda nuestra vida, para toda nuestra vida. En muchas ocasiones nos agarramos muy firmemente a nuestros derechos. Nos agarramos firmemente a nuestras ideas, a nuestros preceptos, a nuestras maneras de hacer. En demasiadas ocasiones vivimos conforme a lo que nosotros sabemos o creemos que sabemos, a lo que nosotros pensamos, a lo que creemos que merecemos. Abraham se olvidó absolutamente de todo eso y simplemente conociendo quién era Dios, creyó. Creyó y actuó. Creyó y actuó. Y cómo no, Dios cumplió su promesa. Ya sabemos lo que sucedió, ¿no? Dice, sigue el texto en esta ocasión hablándonos de Isaac, de cómo también bendijo a Jacob y a Esaú. El hecho de que Isaac bendice a sus dos hijos era una evidencia clara de que creía firmemente también en la promesa de Dios. En la promesa que Dios le hace a Abraham y a su descendencia. ¿Os acordáis qué pasa en Génesis 27? Cuando Isaac bendice a sus dos hijos, ¿no? Él quería bendecir ¿a quién?
Yo siempre me he hecho un lío con estos dos. Siempre él quería bendecir a Esaú, pero al final el hecho es que hay una imagen triste ahí, ¿no? Porque está bien que él quiere bendecirles en este suceso, pero es triste porque Isaac bendice a Jacob pensando que era Esaú y pasando por alto las palabras que el propio Dios le dice a Rebeca cuando estaba embarazada, que le dijo: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Pero al final, a pesar de que Isaac hizo lo que no tenía que hacer, y Rebeca parece ser que también, a pesar de todo eso, la providencia de Dios, los propósitos del Señor se llevan a cabo aún y con nuestras líneas torcidas y nuestros intentos de ayudar al Señor. Él en su misericordia lo dirige todo, todo. No hay nada en tu vida que no esté dirigido por Dios. Lo dirige todo conforme a lo que había prometido. No obstante, a Jacob le costó años paliar los efectos de todos esos engaños. Años le costó. Un apunte, para que entendamos lo que esto implica. ¿Por qué Isaac es importante en este punto de Hebreos? Necesitamos entender qué es la bendición patriarcal. Cuando el hecho de bendecir a los hijos, cuando Isaac está bendiciendo a sus hijos, lo que está haciendo es eso, les está ofreciendo una bendición patriarcal. Y lo que hace esa bendición es declarar a los hijos del linaje de la persona que está haciendo la bendición. Con lo cual, Isaac lo que está haciendo es declarar a Esaú y declarar a Jacob herederos por linaje de aquella promesa que el papá, Abraham, había recibido. Creía tan firmemente en esa promesa que había recibido Abraham que necesitaba bendecir a sus hijos para que esa promesa la abrazaran ellos. Lo mismo sucede en el versículo 21 con Jacob. Vemos la misma idea de bendición que acabamos de ver con Isaac. Al final de su vida, Jacob está a punto de morir. ¿Y qué hace? ¿Qué dice el texto? Que bendice ¿a quién? A sus nietos, a los hijos de José. Jacob había aprendido, mediante la disciplina del Señor, que no podía confiar en sus propias fuerzas, sino que esperando en la promesa de Dios que Dios había expresado a Abraham y viviendo la gracia de Dios, al final de sus días, apoyado en su bordón, ya en sus últimos alientos, apoyado en su bastón, ¿qué hace? Adora a Dios y por la fe bendice a sus nietos traspasándoles, sabiendo que eso les hacía también herederos de la promesa de Abraham. Y el último personaje que encontramos en este texto es José, el gran José, vendido por sus hermanos, el pequeñajo, sin ningún futuro humano aparente cuando uno empieza a leer su historia, ¿no? Qué penita que nos da José. Pero que en las manos del Señor llega a ser una gran bendición para toda su familia. Y el texto podría citar a José por muchísimas muestras de fe, ¿no? Tal vez mucho más evidentes para nosotros, que encontramos en la palabra. Pero lo que resalta de este texto de José es algo que el mismo José menciona al final de sus días. Si vamos a Génesis 50, versículo 24, José dice: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, Isaac y Jacob. José también confía y se sabe recibidor de la promesa de Abraham. La grandeza de José reside en la fe que le lleva a tener la convicción de que el pueblo de Dios va a obtener una tierra
de que el pueblo de Dios va a ser grande y va a vivir en una tierra prometida. Es la promesa que también creyeron Isaac, Jacob, Abraham, Sara. Uy, que me equivoco, vuelvo para atrás. La muestra de esa fe en lo que Dios había prometido, la fe, o sea, la parte de la acción, decíamos que la fe lleva acción, ¿verdad? La muestra de esta fe la vemos en la segunda parte del versículo 22, que dice, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Vale. Dio mandamiento acerca de sus huesos. Nos vamos otra vez a Génesis 50, versículo 25, y dice, luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará, hablando de la tierra que iban a poseer, ¿sí? Y dice, y llevaréis mis huesos de aquí. José, en su lecho de muerte, en un acto de fe, como reconoce el texto que estamos leyendo en Hebreos, pide que al morir lleven sus huesos para ser enterrados junto a su pueblo en la tierra prometida. Pero es que aún faltarán 400 y pico años para que eso suceda. ¿Qué convicción tenía él? Ninguna. Simplemente la fe en la promesa de Dios. José no veía ni el cuándo ni el cómo, pero sabía dónde iban a descansar sus huesos. Estaba convencido de eso, en medio de su pueblo. Así que, tal como leemos en Josué 24:32, ¿qué dice? Dice que los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parcela del campo que Jacob había comprado a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. Tenía tal fe en que iba a suceder que sucedió. Hermanos, como decíamos al principio, y con esto quiero terminar, al principio de esta predicación, el autor de Hebreos deja muy claro, mediante la historia de Noé, que la venida de Cristo va a suponer un juicio en el que aquellos que confían en Dios, confían en su palabra, confían con fe, serán llevados a salvación de esa perdición eterna. Y aquellos que no creen, los que no tienen esa fe que lleva a acción en las promesas de Dios, van a ir a juicio eterno. Es simple, no hay un término medio. Ante la dificultad, ante la persecución, no podemos desalentarnos como se desalentaban los oidores de la carta a los hebreos, ni mucho menos. No podemos venirnos abajo, no podemos dejar de confiar en las promesas de Dios. Ante la dificultad, dejo de confiar en Dios. No. Eso lo hemos podido ver a través de los personajes que hemos mencionado en esta mañana. Todos pasaron por pruebas muy complicadas, otros muy complicadas, otros no tantos. Pero puestos los ojos en Dios y en sus promesas, prosiguieron hacia la meta. Y nosotros hoy también tenemos una promesa de tierra prometida. Un lugar que Cristo ha preparado para nosotros, para sus hijos, en la casa del Padre, dice Juan 14, del 2 al 4. Una promesa para que aquello que hemos creído en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, una promesa que podemos heredar y podemos hacer nuestra. Y si como los que rodeaban a Noé
Hoy estás aquí sin descansar en esas promesas. Estás aquí sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo, sin creer en la salvación, sin creer en la vida eterna. Solo te puedo decir que busques a Dios hoy. Aún hay tiempo. Si estás aquí hoy, estás escuchando, aún hay tiempo. Ven a Dios en arrepentimiento y fe. No deseches las palabras, y con esto termino, de Isaías 55, que dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor. ¿Qué tendrá Él compasión a Dios nuestro, que será amplio en perdonar? Señor, demasiadas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos olvidamos de que tú ya tienes un propósito, que tú ya tienes una fe, que nos has regalado, Señor, que tú ya tienes una manera de hacer. Queremos pedirte en esta mañana que nos ayudes a dejarnos llevar por tu guía, que nos ayudes a dejarnos llevar por tu palabra, que seas tú obrando siempre y cada uno de los segundos de nuestra vida en nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos hacer tu voluntad en todo momento, Señor. Queremos correr la carrera de la fe, sabemos que no podemos hacerlo solos. Necesitamos de ti, de tu Espíritu. Queremos, como Abraham, confiar en tus promesas, confiar en ti. Queremos que nuestras vidas sean un reflejo activo de esa fe que ellos tenían. Así que te pedimos perdón porque fallamos como personas, fallamos como iglesia, y te pedimos que tú nos enseñes a ser un pueblo en ti, alabándote y glorificándote con nuestras acciones en base a esa fe maravillosa que tú nos has regalado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.